complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Así las cosas, para entender la realidad. En este jueves, aquí, desde las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya sabe usted, siempre tratamos de abordar para usted pues temas que son relevantes, temas que son de coyuntura y de actualidad. Y vaya que el que esta noche vamos a abordar, pues por supuesto no es la excepción. Todo lo que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el combate a la impunidad y a la corrupción. Todas estas tareas, de acuerdo con la ley, pues las engloba como función primordial, digamos, la Secretaría de la Contraloría. Así es que, bueno, pues le invito para que nos acompañe los próximos 59 minutos en esta emisión de Así las cosas desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y para abordar estos y demás tópicos vinculados con estos temas precisamente, hemos invitado a la titular justamente de la Secretaría de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, para que nos acompañe y le explique a usted qué es lo que está pasando con todos estos temas, concretamente en el caso de Michoacán. Secretaria, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jaime, buenas noches, con el gusto de saludarte, saludar a tu auditorio y por supuesto temas de vital importancia para la sociedad, combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas. Sin duda creo que es el mejor escenario y la oportunidad de informar a los michoacanos. Ya lo creemos que sí. Te saludo con gusto, mi estimado Arturo Herrera Cornejo. ¿Cómo estás? Mi estimado Jaime, un gusto estar contigo, estar con la señora secretaria de la Contraloría, con Gracias. Los amigos que nos siguen a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en todo el estado. Pues bueno, yo te preguntaría primero, secretaria, hay quienes creemos que la corrupción no es uno de los problemas de México, sino es el problema, porque de ahí se derivan casi todos los demás grandes problemas del país. Si concluimos o coincidimos en ello, bueno, pues entenderemos que, o por qué más bien en los últimos años, quizá demasiado tarde, pero bueno, en México hemos incorporado figuras como auditorías superiores, como justamente contralorías, órganos que, pues en teoría, tienen que combatir estos flagelos, estos fenómenos. Yo te preguntaría en primer lugar, para abrir, en Michoacán concretamente, ¿tú dirías que tenemos el entramado jurídico y pragmático para realmente afrontar estos temas de corrupción, de desvío de recursos, de falta de transparencia y demás, y de rendición de cuentas, o hacen falta más dientes a los órganos que se encargan de ello? ¿Qué valoración podrías tú hacer así, bote pronto, de entrada, del entramado que tenemos? ¿Es suficiente para garantizar que avancemos en estos temas, o dónde nos hace falta más? Bueno, pues de entrada a Jaime y Arturo compartirles que creo que la principal fortaleza de combate a la corrupción, a la impunidad, es la voluntad. Y en ese sentido, nuestro gobernador, el ingeniero Silvano, que encabeza esta actual administración, desde que toma protesta, asume el compromiso con los michoacanos y michoacanas que la base de nuestro gobierno estaría supeditado a la transparencia y rendición de cuentas. De tal suerte que la voluntad la ha mostrado al momento de que se reforma la ley orgánica del estado de Michoacán, y de ser una dirección general que todo mundo conocíamos como la Coordinación de Contraloría, ahora, como tú lo señalas acertadamente, nos da más dientes. Ahora somos una secretaría con más facultades, más atribuciones, y algo importante que yo quisiera señalar: hasta la anterior Coordinación de Contraloría habían desaparecido las contralorías internas al interior de cada dependencia. Eso significaba que ya nadie cuidaba ni el comportamiento ni el seguimiento del presupuesto que cada dependencia pudiera ejercer en sus diferentes acciones. Trátese de temas de salud, de obra pública, de tal suerte que a partir del 1 de octubre del 2015 se vuelven a reintegrar las contralorías internas, pero ya no dependen de cada unidad presupuestal. Es decir, ahora depende de la Secretaría de la Contraloría, quien lleva el andamiaje jurídico, administrativo, presupuestal en cada dependencia. ¿Qué nos beneficia con este nuevo andamiaje que ha propuesto el Ejecutivo del Estado? Pues está revisando en tiempo real el comportamiento del presupuesto. Está revisando en tiempo real cuál es el comportamiento no solamente del recurso, sino de los servidores públicos. En teoría la sociedad, y creo que todos en el tema de
combate a la corrupción, pensamos que solamente tiene que ver con el mal manejo de los recursos públicos, pero no es así. La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos nos obliga a cuidar también el comportamiento de los servidores públicos. Un caso muy simple, que un maestro no esté al frente de un aula dando clases a los niños y que por ello nosotros como Estado sí tengamos que estar erogando un gasto público, además muy enorme, con relación a la nómina, por ejemplo, de maestros. Ahí la Contraloría también tiene que entrar a estar supervisando el comportamiento que tenemos los que estamos al frente de un servicio público. De tal suerte que, bueno, esto claro que nos ayuda, abona a estar más en tiempo real revisando el comportamiento no solamente de los servidores, sino también del recurso público, y además agreguémosle un elemento más, el evaluación al desempeño, que significa que no solamente ahora el gobierno nos pide que ejerzamos un recurso público, sino que lo ejerzamos bien, es decir, no vamos a construir una escuela en un lugar donde no sea necesario. Entonces también ahora vamos a revisar que ese recurso público sea ejercido de manera responsable. A ver, insistiría yo en esta pregunta de Jaime porque creo que no se respondió. La Contraloría tiene dientes, sabemos que hay inhabilitados, pero sabemos también que han ocurrido muchos desastres en el manejo de las finanzas públicas, por lo menos en las últimas 3 administraciones. Este gobierno llega con un entorno adverso, difícil, con una deuda pública enorme que se la heredaron, no es responsabilidad del actual gobierno, pero la Contraloría, aparte de inhabilitar funcionarios, tiene los dientes, la capacidad para castigar a los responsables de estos latrocinios que le ha tocado padecer a Michoacán. Sí, Arturo, pues por supuesto señalar que efectivamente parte de las omisiones que se han visto a lo largo de los últimos 5 o 10 años en Michoacán representaba el tema de ser omisos, de no efectivamente ejercer las atribuciones de fiscalización, pero no solamente el que causemos tal vez una falta de responsabilidad en el sentido de que solamente inhabilitaban a un servidor público. Y el servidor público dice, pues me tomo vacaciones, ¿no? En lo que me inhabilitan 3 años, pues no pasa nada. No, es que dentro de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos está también contemplar el escenario del daño al erario público, que significa que si un servidor público ha hecho mal ejercicio del recurso público o ha tomado malas decisiones, se requiere ser muy contundente en solicitar el resarcimiento al daño que se hizo al Estado. ¿Qué significa eso? Pues que se le va a afincar una responsabilidad y se va a tener que reintegrar ese recurso porque además era de la sociedad, era de todos los ciudadanos. De tal suerte que lo reconozco y yo quiero ser muy responsable en decirlo, del 2010 al 2015, que es la parte que, bueno, asumen otras administraciones, se ha visto desgraciadamente mucha omisión porque se ha dejado pasar la impunidad totalmente. Entonces, en este sentido, esta nueva administración asumió la responsabilidad con la sociedad de solicitar ahora no solamente una sanción administrativa, sino que resarzan el daño que le han provocado al Estado de Michoacán. Vamos a una pausa, si te parece, secretario Arturo. Estamos aquí en Así las Cosas, platicando con la secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel. Es pausa breve, regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Seguimos en las pantallas y en las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en todo el estado, en esta charla con la secretaria de la Contraloría General de Michoacán,
Silvia Estrada Esquivel. Estamos hablando de corrupción, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción más bien, de rendición de cuentas, de transparencia, y nos habíamos quedado en que hubo omisión en las administraciones anteriores. ¿Qué se ha hecho en estos 2 años del gobierno de Silvano Aureoles Conejo? ¿Qué sanciones se han aplicado a quienes atentaron, a quienes abusaron y, bueno, se llevaron los dineros públicos a otros destinos o se embolsaron los dineros públicos? Sí, bueno, Arturo, señalar que la exigencia primordial de la sociedad es qué se ha hecho con el dinero público de Michoacán, que tanto se ha mencionado. Bueno, pues efectivamente la omisión rescindía en el sentido de que no se daba vista. En el caso de un recurso federal, pues tenemos la obligación, el compromiso moral de dar vista a la autoridad federal, trátese de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública. En nuestro caso, cuando hemos recibido la administración a través de la Secretaría de Finanzas, pues se han encontrado hallazgos importantes que por nuestra parte ya hemos dado vista a la autoridad federal, en específico a la Procuraduría General de la República, quien continuará con el procedimiento administrativo, el de resarcimiento del daño, pero en este caso al erario federal. En el caso del Estado, efectivamente nuestras sanciones administrativas se enfocan a poder amonestar, inhabilitar a un servidor público, en suspender su pago en caso de que haya violentado la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pero además una nueva premisa, el resarcimiento al daño del erario del Estado. Porque sin duda, pues te decía, en una inhabilitación que pasaba comúnmente, Jaime, pues ¿qué decían los servidores públicos? Pues me inhabilitan, ok, descanso 1 año o 2, ya no trabajo, pues no iban a pasa trabajar nada. en otro estado también. Simple y sencillamente, pero en esa novedad te platico algo. Ahora con el intercambio de información con el gobierno federal, el Poder Judicial, que además yo, mis respetos para este poder, intercambiamos información donde ahora en un padrón federal damos de alta a todos los servidores públicos para que sean monitoreados en toda la República, porque creo que no es justo que si hicieron males en un estado, pues se vayan a otro estado simple y sencillamente a pasar unas fabulosas vacaciones. Yo creo que en este sentido, si hay un daño al estado, si hay un daño a la federación, se da vista y se tienen que seguir los procedimientos penales que sean necesarios. Y además no solamente eso, el resarcimiento al daño del erario, trátese del Estado o trátese de la Federación. Supongo yo, Silvia, que a la vuelta de 2 años de que tienen ustedes ejerciendo esta chamba, en este caso tuyo, la responsabilidad de la Contraloría, tienes un panorama claro, seguramente de manera conjunta con la Secretaría de Finanzas, respecto de dónde están los principales problemas o boquetes desde el punto de vista del manejo presupuestario por una parte, pero también, ya nos comentabas tú, otras aristas que también ve la Contraloría. Es decir, hablamos de una deuda bancaria exorbitante que, convengo, puede ser más del resorte de la Secretaría de Finanzas, pero que tiene implicaciones también, supongo yo, en el aspecto de la rendición de cuentas y demás. O la licuadora, la famosa licuadora, como entendemos coloquialmente, esto de andar cambiando partidas presupuestales a otras, o de plano desvío de recursos para provecho personal de alguien. ¿Dónde dirías tú que está, o que ha estado en los últimos años en Michoacán, el principal problema para entender la quiebra financiera, o por lo menos el grave problema financiero que tenemos hoy? De todos estos apartados, ¿cómo los podríamos enumerar? 1, 2, 3 en orden de importancia. Sí, claro, pues Jaime, yo creo que es del conocimiento público aquellos rubros en donde la propia sociedad ha resentido la falta de aplicación de un recurso público que sin duda ha sido llevado a otros destinos, lo digo con mucha responsabilidad, por malas decisiones que han tomado exservidores públicos. ¿En qué nos ha pegado en el estado de Michoacán? Primero, el tema educativo, que todos conocemos, la firma de las famosas minutas que en otro momento y en otras administraciones se han suscrito. Que son ilegales. Y que son ilegales sin un fundamento ni legal ni presupuestal. De tal suerte que de ahí empieza uno de los principales boquetes financieros del Estado. 2, el tema de salud, en donde desgraciadamente también se asumieron decisiones equivocadas en el sentido de darle alguna formalidad a personal
un ejemplo, carecemos de personal médico en los diferentes hospitales, pero sí contratamos personal administrativo con cargo al presupuesto de salud y que eso nos fue llevando una complicación, una bola de nieve, que ahora es otro de los rubros donde tenemos la mayor cantidad de desvío de recursos. Si iba para infraestructura hospitalaria, si iba para equipamiento, pues mejor lo destinamos para contratar personal administrativo. Y lo digo con mucha responsabilidad, digo, este es un tema de que cada quien asuma la parte que le toca. El tema de seguridad pública también, que ha sido uno de los temas que desgraciadamente se utilizaron en la licuadora. También señalar que acabamos de presentar algunas denuncias del Secretariado de Seguridad Pública por más de 1,000 millones de pesos que no fueron ejercidos del periodo del 2009 al 2015. Y la autoridad federal en todo su derecho dice, pues a mí me reintegras el dinero o me demuestras que ejerciste las acciones en materia del Secretariado de Seguridad Pública. De tal suerte que como el Estado está imposibilitado para poder cumplir con el reintegro del dinero, pues tuvimos que dar vista precisamente para que se cumplimenten los procedimientos administrativos, penales que haya lugar y en todo caso, pues que cada quien asuma la parte que le toca. Entonces hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de materia de seguridad pública enfocado a lo que es el secretariado y bueno, un tema que hace algunos días salió también a relucir, el tema del sistema de pensiones de quienes somos trabajadores del Estado, pues ha sido un boquete también donde anteriores administraciones retenían la parte del trabajador, no la enteran al sistema de pensiones y bueno, por ende ahora el Ejecutivo del Estado, como es el responsable, pues tiene que hacer frente, pero como lo dijo Arturo acertadamente, pues es una responsabilidad que no le compete en su totalidad a esta administración. Sin embargo, el ingeniero Silvano Aureoles, gobernador de este estado, asumió esa responsabilidad pues de hacerle frente. Finalmente estamos al frente hoy de esta entidad y pues hay que sobrellevar los temas de manera más responsable. Esos son los principales sentires que tenemos en Michoacán. Decir que ha habido una coordinación muy especial con el auditor superior de la Federación, el ciudadano gobernador se acercó con él, pues para también nosotros como entidad, somos de las entidades con mayor cantidad de observaciones en el manejo de recursos públicos federales, seguido de Veracruz. Veracruz y Michoacán, encabezamos la lista de las entidades. Nada honroso. Nada honroso, desgraciadamente. Entonces, la falta de aplicación de este recurso, pues lo vemos notoriamente en el tema, pues también de infraestructura educativa, nos faltan mejorar las escuelas. En el tema de hospitales, pues nos falta meterle, no hay atención digna como la gente a veces señala. Creo que el gobernador se ha esforzado en sacar adelante el tema de salud, pero pues sin embargo no ha sido suficiente tal vez para la demanda que la sociedad exige hoy en día. Ya que mencionó el caso de Veracruz, ahí hay un ex gobernador en la cárcel. En Michoacán no hemos visto eso. Fíjate, Arturo, que esa pregunta me la han hecho desde que estamos al frente de esta responsabilidad y yo lo dejo en la mesa como un análisis para nosotros y para la sociedad. ¿Un gobernador no es servidor público? Pregúntome yo. Sí lo es. Sí, ¿no? Claro que sí, entonces la ley se aplica para todos sin distingo. Se los dejo en la mesa. Dicen que todos somos iguales ante la ley, pero algunos somos más iguales que otros. Ahí la reflexión. Vamos a una breve pausa. Estamos platicando con la secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada. Vamos y venimos. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos.
Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Así las cosas, platicando con la secretaria de la Contraloría. Pareciera haber demasiados casos de corrupción en sus múltiples facetas, aparentemente agudizados en los últimos años, no sé, 10, 15, bueno, no es privativo tampoco de una época, pero parecen acentuarse en Michoacán los últimos años. Por todos lados brotan, ya sea por ejercicios periodísticos, por investigaciones de ustedes en el gobierno, de la PGR, en fin. Pero hay muy poca gente, aparentemente, en relación a ese número tan elevado de casos de desvíos, de corrupción, y muy poca gente que parece estar pagando por esos desvíos. Recién nos enteramos apenas de alguna denuncia contra un exsecretario de Finanzas del gobierno de Fausto Vallejo. Cuando tú hablas, secretaria, de la voluntad que se requiere para implementar estos casos de investigaciones y sanciones, tiene que ver con este número tan reducido que hay de exfuncionarios o funcionarios actuales, ¿por qué no?, implicados en relación a un número tan elevado de casos aparentemente de corrupción. ¿Por qué parece tan opuesto un polo con el otro, Silvia? Pues así las cosas, Jaime. Efectivamente, el asunto de la disparidad entre los daños que se han hecho del conocimiento, no solamente de los gobiernos, sino de la sociedad, en el sentido, aquí aplico el término de la omisión precisamente. En Michoacán, como en otras entidades, no ha pasado nada, desafortunadamente. Y ahora con mucha responsabilidad también señalo que estos procedimientos que eran de carácter impactante para el Estado en presupuestos, referíamos que por irresponsabilidad de servidores públicos al frente de un mecanismo de fiscalización, pues dejaban prescribir los procedimientos. Y en ese sentido nos preguntamos entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de quien tenía la obligación de fiscalizar el recurso público? Entonces ahí hay una doble responsabilidad del que incurrió en ese irresponsable, pero también de quien omitió sancionarlo, ¿no? Decirte, Jaime Arturo, que ha sido una tarea titánica de esta Contraloría. Tampoco digo que nosotros hemos encontrado el hilo negro, porque pues es del dominio público lo que ha pasado en Michoacán, en revisar con mucha celeridad, pero también con responsabilidad, a aquellos servidores públicos o ex servidores públicos que hayan hecho caso omiso porque dejaban a propósito prescribir los procedimientos y ya no puedes hacer nada en contra de los ex servidores públicos. 2, el tema de la omisión. No, pues sí, vi pasar ahí un procedimiento, pero no hay elementos, pues cerremos el expediente como que en Michoacán no ha pasado nada. Esa es lamentablemente la situación que prevalece en este órgano estatal de control, pero bueno, yo creo que ha sido una exigencia, es un compromiso, nos tenemos que legitimar de verdad con el beneplácito de la sociedad, porque esto no puede seguir sucediendo. Abono al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, abono al tema del Sistema Local Anticorrupción, donde vamos a tener el Congreso que seleccionar al Comité Ciudadano, y ahí es donde nosotros le solicitamos a la ciudadanía, participen, intégrense a estas mesas de decisiones, de debate, donde no solamente ellos tendrán que ver las acciones públicas de sus gobiernos, porque además aquí pasa otro detalle. ¿Qué pasa con los municipios? Más del 70% del recurso público federal se invierte en los municipios. Entonces requerimos que este andamiaje del sistema local anticorrupción aplique también tomado de la mano con los municipios, porque sin duda el recurso se aplica en todos los niveles de gobierno y por eso es importante que la sociedad se integre de manera importante a estas decisiones. Hace algunos días vimos, bueno, todos los interesados en estar sujetos a una acreditación para ser fiscales anticorrupción, aquellos que se han inscrito para formar parte de los tribunales, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, que es quien va a determinar ahora las faltas mayores, porque ya la Contraloría solo seguiremos en base al nuevo sistema por las faltas administrativas menores, pero ¿qué pasa en el tribunal? Pues ahí se van a valorar aquellas faltas graves donde haya indicios de corrupción, indicios de impunidad. Entonces, por ello, pues yo creo que los ciudadanos tendremos que estar muy alerta, muy atentos de quiénes son aquellos personajes, bueno, que se inscriben en estos escenarios, porque claro, sin duda son los que van a dar
o el visto bueno o la sanción. En el sistema actual hay un caso que llama mucho la atención, el caso de la presa Francisco J. Mújica. Odebrecht ha salpicado a mandatarios de otros países, de Brasil, de Perú, de Guatemala, y bueno, han surgido evidencias de que en el caso de la presa J. Mújica hubo sobornos de esta constructora de Odebrecht. ¿Tiene la Contraloría algún proceso abierto por esta situación? Bueno, en ese sentido del caso en específico, la Secretaría de Contraloría no ha tenido esa facultad para la revisión de este recurso porque es una competencia de la Auditoría Superior de Michoacán, de tal suerte que nosotros nos hemos manifestado. ¿Por qué, Silvia? Porque en ese caso es un recurso donde la propia, bueno, el Congreso del Estado, a través de su órgano fiscalizador, que es la Auditoría Superior de Michoacán, ellos cada año establecen un programa anual de auditorías y son ellos a los que les compete fiscalizarnos, no solamente a los municipios, sino también al propio Ejecutivo del Estado, de tal suerte que yo no puedo revisarme a mí mismo como Ejecutivo, sino que le compete a la Auditoría Superior de Michoacán. En el caso de que haya algún hallazgo, algún indicio donde nosotros hayamos invertido algún recurso que sea sujeto de algún hallazgo, sí tendríamos que revisar. Pero de entrada, quien trae no solamente el caso de la presa, quien trae no solamente el caso del Teatro Matamoros, es la propia Auditoría Superior de Michoacán. Nosotros podemos coadyuvar. Somos un órgano estatal de control preventivo, es decir, revisamos casa, pero al final quien nos valida el ejercicio del recurso público es la Auditoría Superior de Michoacán, porque nosotros no nos podemos revisar a nosotros mismos. Es decir, hay un órgano que depende del Poder Legislativo, que es quien también fiscaliza el presupuesto del Ejecutivo Estatal. Casi, hay una especie como de boom, me parece que sano, de ciudadanizar muchas de las tomas de decisiones importantes en este país. Hablamos de derechos humanos, de organismos electorales, de transparencia, en fin, de auditoría misma inclusive. ¿Tú crees que sería ya sano dar un paso más osado todavía en términos de que todos los órganos que de alguna manera tienen implicación en estos temas de los que estamos hablando, tu oficina, la Auditoría Superior de Michoacán, alguna otra por ahí que tenga estos mismos objetivos, fueran ajenos al poder público, ajenos al Ejecutivo en este caso y al Legislativo en el caso de la auditoría, y con más soporte ciudadano para que tengan más autonomía, más independencia, menos compromiso político? ¿Ves tú viable esto, o por lo menos lo ves necesario, o así como estamos bien? Pues yo creo que con el compromiso y la voluntad y la propia exigencia de la sociedad sería un ejercicio sano. Creo que vamos por pasos. En este marco, pues primero es insertar en el marco del Ejecutivo Estatal y de todos los niveles de gobierno el asunto de la transparencia, el asunto de la rendición de cuentas, y que con mucha claridad y honestidad realmente sí le demos la apertura a la sociedad, porque hablamos de un gobierno abierto en donde, bueno, sí queremos que la sociedad participe, pero luego no le damos esa facultad de intervenir en las tomas de decisiones. Entonces yo creo que es un paso que por supuesto se tiene que dar. Comparto esa premisa de que sí, estos órganos estatales de control, o en el caso la Auditoría Superior de Michoacán, pues deben de ser independientes totalmente del Ejecutivo y del Poder Legislativo, para que realmente la sociedad le dé esa confianza a las instituciones. Creo que debe ser así. Ese es el camino, pero vamos por niveles, yo creo que vamos por pasos. Ahorita se ha hecho un gran esfuerzo, pero parte de lo que la sociedad exige y necesita es que realmente demos muestras de voluntad. Mira que nadie quiere que te quedes sin chamba, hablamos no, a mediano plazo, al contrario, Silvia. adelante. Si eso abona bueno para... que piensas así. No, la verdad es que gusto. sí. Sí, vamos adelante. a una pausa, si nos permites, Arturo, secretaria, vamos a una pausa, es breve. Estamos aquí en Así las Cosas, platicando con la secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada. Ya regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos.
Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Estamos en Así las Cosas a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, conversando esta noche con la secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel. En el mundo se empieza a avanzar cada vez más hacia la participación ciudadana, hacia que la sociedad civil se involucre en los asuntos públicos. Estamos pasando del gobierno a la gobernanza. La tendencia en este sentido en Michoacán, ¿cuál es? La premisa principal de nuestro gobierno, Arturo y Jaime, sociedad y gobierno juntos para poder sacar adelante las principales necesidades de Michoacán. En ese sentido hemos abonado y con el beneplácito y aliado importante del señor gobernador el tema de gobierno abierto. Efectivamente nos interesa que en las principales los principales rubros donde Michoacán padece un cáncer y requiere que se le meta pues mayor asertivismo en las decisiones, pues necesitamos que los ciudadanos nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Creo que la mejor muestra de gobierno abierto ha sido que conformamos un secretariado técnico local donde participa la sociedad, donde participa el gobierno del estado, participa el órgano garante, y en ese sentido todos los sectores de la sociedad tendrán la oportunidad a través de sus representantes de poder observarnos de manera responsable, pues aquellas debilidades o aquellos escenarios donde el Estado se esté equivocando, temas de salud, temas de seguridad, que creo que es la preocupación de todas las familias que vivimos en Michoacán, el tema por supuesto de educación, que el gobernador ha reiterado de manera insistente, educación de calidad en Michoacán. Como servidores públicos también tenemos que dar el ejemplo. Acabamos de, a través de un acuerdo administrativo que aprobó el señor gobernador, el ingeniero Silvano, de que los servidores públicos no solo presentemos nuestra declaración patrimonial inicial, sino también estamos obligados a presentar la declaración fiscal, la declaración de conflicto de intereses, aun cuando sabemos que en el Congreso de la Unión, la famosa ley que todos queríamos ver visto, la 3 de 3, pues no se aprobó en las condiciones que los ciudadanos requerían, pero bueno, en Michoacán dimos esa muestra. Todos los servidores públicos de nivel jefe de departamento hacia secretario, titular del Ejecutivo, hemos presentado estas 3 declaraciones. ¿Con qué finalidad? Ver el comportamiento y la evolución que tiene el patrimonio de cada servidor público, que la sociedad sepa quiénes son sus funcionarios, cómo entran y cómo salen. Porque sin duda, bueno, el tema de el crecimiento desmedido que han tenido algunos servidores públicos en otros estados, pues ha sido de manera alarmante, de tal suerte que en la medida en que la sociedad participe en estas decisiones y vea que su gobierno tiene transparencia, pues le dará mayor legitimidad, pero además volveremos a retomar esa confianza en las instituciones que en este momento ha sido muy demeritada. Transparencia. Necesitamos como entidad, que ya lo hicimos ahora, bueno, darle a conocer a la gente qué estamos haciendo en materia de obra, pero subirlo a las páginas de transparencia, que la gente sepa qué obra contratamos, con quién la contratamos, qué monto de inversión, en qué periodo se irá a concluir esa obra, de tal suerte que el tema de las adquisiciones, que ha sido un tema pues muy polémico, donde de repente se presta ahí a contubernios, en ese sentido pues necesitamos también, igual que Compranet, en el caso de las adquisiciones federales, pues que el Estado también públicamente suba en esta página, en esta plataforma, cuáles son las adquisiciones que tiene el Estado de Michoacán, como parte de la voluntad que hemos tenido como nuevo gobierno en transparentar las cosas, en rendir cuentas y además también no desviar aquellas solicitudes de transparencia en materia que la sociedad te solicite información. ¿Qué pasaba anteriormente? Tú como ciudadano solicitabas un acceso a la información reservada. Y te le dan vueltas, te decían no se puede contestar, es acción reservada, protección de datos personales. Bueno, yo creo que cuando hay voluntad, pues tenemos que, en el marco de la exigencia de la sociedad, pues también ser transparentes en otorgar esa información que ellos requieren. Ya hablábamos de fue de dominio público la detención de un ex secretario de Finanzas del gobierno de Fausto Vallejo, Luis Miranda. La Procuraduría del Estado lo acusa de peculado. Peculado, evidentemente muy vinculado con la licuadora, no nació con Luis Miranda, ni cerró con él. ¿Por qué Luis Miranda? Es decir, si claramente parece haber indicios de que muchos otros
que ocuparon ese mismo cargo antes y después que él habrían incurrido, por lo menos desde afuera parece verse así, lo legal ustedes lo verán, en la misma práctica. ¿Y por qué solo Luis Miranda? Es el único al cual no cuidó las formas, vamos a decirlo así, fue desasiado, otros no lo fueron tanto y es más difícil hurgarles. Por ser de un gobierno del PRI, Silvia. ¿Por qué Luis Miranda y no otros? Y aparejado con esta pregunta, por muy poderoso que sea un tesorero, no se manda solo ni aquí ni en China. Un tesorero responde siempre a un mando que es el gobernador. ¿Los mismos gobernadores estarían en capilla con este tema de la licuadora? Bueno, pues yo creo que en el caso de este ex servidor público que fue secretario de Finanzas de otra administración, pues ya la autoridad competente judicial tendrá que dictar pues lo que en la ley corresponda. Pero tú instauraste este procedimiento, ¿no? Es a lo que yo me refería. Efectivamente se originó de la outrora Coordinación de Contraloría. Ese es un tema que ya se traía desde la administración pasada y que ahora se cumplimentó, bueno, y se ejecutó. ¿No lo iniciaste tú? No lo iniciamos nosotros. La pregunta expresa, no hay impunidad para nadie, ni hay excepción de la ley. Los procedimientos creo que afortunadamente se están estructurando de manera muy responsable. Queremos que sean procedimientos sólidos, que no vayan a ser tumbados en tribunales, de tal suerte que pues estamos dándole también a los ex servidores públicos el derecho a que se defiendan, porque si fuera una cacería de brujas, pues instauramos el procedimiento, armamos el expediente y lo mandamos a que se ejecute. No, yo creo que en este sentido estamos siendo responsables, de tal suerte que sí hay señalamientos muy severos. Decirte, Jaime, con mucha responsabilidad, que hasta el momento del 2010 al 2015, Michoacán como entidad federativa tiene un importe de más de 25,000 millones que están pendientes de solventar. De tal suerte que tú te imaginarás la magnitud del impacto que eso representa a nivel Estado y hablando en específico de ex servidores públicos, y te hablo de un periodo que no es solo de una administración, y no hablo de colores ni partidos políticos, sino que quien infringió la ley, pues va a tener que asumir las consecuencias ante las autoridades. ¿Y hay el número de investigaciones suficientes acordes, esa magnitud de ese monto que me parece monumental de recursos que están, digamos, volando? Las investigaciones van aparejadas con eso. O sea, se siguen a la par. ¿Y de cualquier nivel? Sí, de cualquier nivel, porque era el análisis que yo les decía y la reflexión. Todos somos servidores públicos, iniciando desde quien encabeza un ejecutivo hasta los niveles de jefes de departamento y directores. No hay excepciones en la ley. Yo creo que en ese sentido otras entidades nos han dado precisamente el ejemplo de que los alcances de la responsabilidad llegan hasta quien sea titular de un ejecutivo del Estado. De tal suerte que en materia de estas responsabilidades, claro que ya hay expedientes no solamente en materia administrativa, hay expedientes en la autoridad federal en materia administrativa de resarcimiento, pero también de acción penal. Entonces, pues ustedes verán, digo, nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad, también señalo categóricamente que no es una cacería de brujas, pero finalmente, sea quien sea, no está por encima de la ley. En materia de normatividad y responsabilidades, vemos siempre a la Contraloría como una especie de policía, de una policía interior del gobierno en materia de rendición de cuentas, pero la Contraloría tiene también otras funciones, otras normas al resto de las dependencias. Sí, fíjate que en carácter, Arturo, en materia de sector central, pues nosotros estamos al pendientes a través de las contralorías internas, pero también del sector paraestatal, donde nos permite pues darle un seguimiento, un cauce en las juntas de gobierno donde se deben de tomar las mejores decisiones. Hablando propiamente, Jaime, cuando hacemos pues contrataciones de personal que no van acorde a un presupuesto, el tema que como gobierno no podemos ser omisos, por ejemplo, o evasores de impuestos, cuando retenemos impuestos y no los enteramos. Eso es algo muy delicado, de tal suerte que, claro, nosotros tenemos ese comportamiento de fiscalización en cada uno de los sectores central y paraestatal, pero además una parte amable. Efectivamente no somos la cara amable del gobierno, pero también entramos en el tema de insertar a la sociedad a través de un sector que manejamos que se llama Contraloría Social. En ese sentido, invitamos a los jóvenes, invitamos a la sociedad a que se integren a ser observadores también de lo que su gobierno hace.
Vamos a una pausa, Silvia, Arturo, si están de acuerdo. Jaime. Vamos a ella y regresamos a la recta final de Así las cosas en este jueves. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. La recta final de Así las cosas. A ver, secretaria, tú estás en tu escritorio, te llega algún documento que te genera alguna duda de algún funcionario o exfuncionario político de cualquier nivel, etcétera, de este o de cualquier otro gobierno anterior. ¿Tú con qué grado de libertad asumes ahí tu responsabilidad de indagar, de juzgar? Lo consultas con el gobernador, sobre todo si es un caso, entre comillas, importante, un funcionario quizá importante de otro gobierno, etcétera. O un apellido importante. O un apellido importante también, que ya ves que en Michoacán casi ni se da eso. Tú lo tienes que consultar porque es una cuestión de orden político. A lo mejor la ley no te dice que lo consultes, pero vamos, eres política también. O tienes autonomía y libertad de empezar a indagar y en todo caso informar en su momento al gobernador. ¿Con qué grado de autonomía te manejas o se maneja un funcionario que está en tu oficina? Bueno, Silvia? Jaime, decirte que la responsabilidad que se asume en este órgano estatal de control conlleva la aplicación estricta de la norma. En ese sentido no hay excepciones. Por supuesto, la ley orgánica del Estado de Michoacán me dé esa pauta para que cuando sean temas trascendentales que tienen un impacto importante en la entidad, pues sí tenemos que acordarlo con el ciudadano, pero afortunadamente, lo repito, con mucha responsabilidad, el ciudadano gobernador, un aliado de la transparencia y rendición de cuentas, ha dejado que la Secretaría de la Contraloría desarrolle sus facultades y atribuciones de manera responsable. Y creo que de las consultas que le he solicitado como secretaria ha sido, aplica el sentido estricto de la norma. De tal suerte que, bueno, es un aliado de la Contraloría, está convencido de la transparencia y rendición de cuentas, le abono yo a eso y la verdad le agradezco la confianza de que nos permita como órgano estatal de control desarrollar nuestro trabajo de manera responsable, pero con apego a la normatividad. Uh-huh. En materia de transparencia, el Estado se encuentra al día. Si uno quiere información en el portal de Internet del Estado de Michoacán, de repente se topa con ciertas dificultades. Sí, Arturo, bueno, creo que la primer calificación que nos hizo el órgano garante en materia de transparencia, salimos con una calificación en el 2015
2015 que nos aplicaron para 2016, pues una calificación que superó solo el 75%. Pero ahora, afortunadamente, en la calificación que nos hacen del 2016, aplicable ahora en 2017, pues afortunadamente sacamos una calificación creo un poquito más honorable, de un 96%. Ha sido precisamente una insistencia del señor gobernador que ese nivel que demostramos el sector central y paraestatal del Ejecutivo del Estado, pues mantengamos precisamente ese nivel de transparencia hacia la sociedad, porque finalmente quien nos evalúa y nos legitima, aparte de la supervisión del órgano garante, pues es la sociedad. Entonces, en ese sentido, termino solamente, Arturo. En cada dependencia tenemos nuestra página de transparencia en donde estamos obligados a subir temas básicos, de tal suerte que tenemos esa plena confianza de que con esa calificación, porque fue un promedio de todas las dependencias de un 96%, habrá alguna que anda por ahí atrasadita, pero en general con esa calificación te puedo asegurar que la mayoría de las dependencias del sector central y paraestatal cumplimos cabalmente con el tema de transparencia. A ver, pero ya llegaríamos a que el ciudadano común y corriente sepa dónde está una obra, cuánto costó la obra, a quién se le asignó, cuánto vale, por ejemplo, el metro cuadrado de concreto, qué materiales se utilizaron. Claro, ese es el nivel al que nosotros queremos llegar. Por supuesto que sería el ideal, estamos trabajando para ello. Yo les decía 2 temas básicos, que es en lo que queremos innovar como Michoacán: la obra pública y las adquisiciones, que son donde más nos duele, donde más la gente nos exige saber. Simple y sencillamente el tema de Contraloría Social, donde los ciudadanos conforman su Contraloría y supervisan qué obra está haciendo su gobierno federal, estatal o municipal, y si no, en todo caso, la presentación de las denuncias, que yo aplaudo, que hace poco solicitamos a la Secretaría de la Función Pública unas auditorías por algunos hallazgos que encontramos, y la respuesta fue inmediata. Eso me lleva a concluir que, bueno, pues los 3 niveles de gobierno tenemos que estar a la altura de las circunstancias y principalmente en la exigencia de la sociedad, y en eso abonamos, por supuesto. Hablando de estas investigaciones, tú hace algunos meses platicábamos precisamente contigo sobre una serie de denuncias inclusive que habías interpuesto ante el órgano de Procuración de Justicia del Estado, y también, bueno, da vista también al federal, a la PGR, como tú decías hace rato. Aparte de este caso de posible o presunto peculado de Miranda, ¿hay otros casos similares? ¿Cuántos serían, Silvia? Ayer el gobernador en declaraciones, bueno, esta semana el gobernador en declaraciones con reporteros decía Claro. que había más de 20, una cosa así. ¿Cuándo vamos a ver resultados? Y no es que nadie quiera ver la sangre llegar al río, Correr, pero sí parece haber demasiados casos de irregularidades, por llamarlo de una manera elegante, Silvia, como para que vayan a quedar en la impunidad, pero no vaya a la clásica de no pasa nada, que somos especialistas en Michoacán, tú lo decías al principio, de no pasa nada. ¿Qué más vamos a ver en ese sentido? Jaime, pues precisamente estamos nosotros en la espera, y yo quiero reconocer públicamente que el nivel federal, a través de la Procuraduría, de manera muy asertiva ha integrado y nos ha solicitado complementar los expedientes, la verdad, con especialistas en la materia, en materia de corrupción, y en ese sentido esperamos que en breve ellos puedan determinar lo conducente. Digo, son expedientes que están en proceso de investigación, pero decirte con toda la confianza que estamos convencidos de que saldrán en próximas fechas, obviamente pues con toda la responsabilidad y con apego a la norma, pero estos hallazgos que fueron encontrados y dado vista por esta actual administración no quedarán impunes, eso ten la plena seguridad. En el nivel En el nivel de que se trate, estamos hablando de todos los niveles, sin excepción. Nadie te pide que nos anticipes algo, porque luego entramos con cuestiones del debido proceso que se puede afectar. Claro, y que están en investigación ya y demás. cesaron un fiscal Sí, por lo mismo. electoral Sí. por andar aparentemente filtrando información, pero yo insistiría en ese tema por último de mi parte, Silvia. O sea, ¿hasta dónde llegan esas irregularidades y hasta dónde van a ser esas sanciones? Precisamente la integración de estos expedientes, como lo señalas tú de manera responsable, no podemos mencionar nombres, pero están hasta el primer nivel. Bueno, Han sido integrados de esa nos manera. queda un minuto. Yo preguntaría,
Arturo. ¿El gobierno de Silvano Aureoles tiene la voluntad política de llegar hasta las últimas consecuencias? Desde el 1 de octubre estamos convencidos que la transparencia y rendición de cuentas es nuestra premisa y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues gracias, Silvia. No, Jaime, son temas agradecer. obviamente pues inacabados que constantemente dan material para seguir platicando de ellos y esperemos que nos den la oportunidad en fechas próximas de, Con todo gusto. pues de darle seguimiento y ver cómo van todos estos temas, ¿no? En Claro verdad que te sí. queremos agradecer que nos hayas acompañado esta hora aquí en Así las Cosas a través del Sistema Muchas Michoacano de gracias, Televisión. Jaime. Gracias por acompañarnos. Muchas Silvia. gracias, Arturo. Un placer. Gracias, Arturo, igual. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Gracias. secretaria. Bueno, pues Muchas ya nos gracias. vamos, efectivamente, el próximo jueves, no se le olvide a usted que tenemos una cita aquí en las frecuencias Radio y Tele del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para entender la realidad, así las cosas. Buenas noches. Así las cosas. Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas.